Enrique Krause, seguimos conversando sobre tu libro Redentores. Seleccionas a personajes muy singulares de la historia contemporánea latinoamericana. Me interesa mucho este enfoque que encuentras tú de personajes que de alguna manera populistas, de izquierda y de derecha, tienen que apelar a la búsqueda del alma del pueblo por encima de instituciones, por encima de sistemas electorales, y buscando sobreponerse incluso a los propios sistemas políticos de sus países. ¿Cómo se estructura este tipo de personaje? De la manera en que la has descrito, apelando directamente, tomando el micrófono y apelando directamente a la gente. Entonces, todas las instituciones, los cotos, los límites, el poder, todo lo que la democracia es. La democracia es la voz del pueblo y la elección del pueblo, pero también son los límites al poder. Por eso no fuimos una democracia y empezamos a hacerlo ahora que tenemos división de poderes. Los redentores buscan, repito, la transferencia de valores de salvación religiosa a la esfera política. Siempre, indefectiblemente, han traído el desastre, la destrucción y, sobre todo, como en el caso de Hugo Chávez, típico redentor, ¿no?, la discordia y el odio a la familia nacional. ¿Cuál es la materia prima de estos redentores? ¿El infantilismo democrático? ¿Algún tipo de pulsión en la vocación o en el pasado indígena de nuestros pueblos? Pues no, porque fíjate que el pueblo alemán, tan enormemente culto, el más culto, totalmente, ¿verdad?, se entregó a la figura increíble, a la figura de un líder, en el que los ciudadanos, y eso es otro de los grandes defectos y grandes riesgos del redentorismo, los ciudadanos ponen en una persona, abdican de su responsabilidad cívica y pública. No tiene que ver eso. Pasó en Rusia, pasó en Argentina peronista, ha pasado en parte en Venezuela, en Cuba. Muchas veces se presentan como portadores de una gran promesa de cambio súbito, inmediato en la vida de los países. Si yo llego, dicen ellos, todo va a cambiar, porque yo voy a renovarlo todo. Bueno, eso es algo muy riesgoso. De que estamos viviendo una realidad dual, me preocupa si no hay una descalificación inmediata de este tipo de personajes, dejando de lado la realidad de inequidad, de retraso, de rezago político, de desigualdad brutal en nuestras sociedades, que también no alimenta el fenómeno, ¿no? Pero mira, la India es un país, ha sido un país enormemente desigual y pobre, que a través de un sistema democrático y de una poderosísima explosión de modernidad económica ha sacado a millones y decenas de millones y centenares de millones de la pobreza extrema. Lo mismo ha ocurrido en China, aunque en el marco de un régimen dictatorial. No es necesario instaurar un régimen redentorista o dictatorial, o personalista, o caudillista, o mesiánico, como le quieras llamar, para que un país mejore. Evidentemente tenemos problemas de pobreza y de falta de crecimiento terribles. ¿Qué necesitamos? Hombre, pues mira, te digo rápido, necesitamos un régimen de centro-izquierda como el de Lula, así de claro. Pero ¿qué pasa que entramos cíclicamente en estos modelos de populismo? Ya llevamos varios ciclos durante las décadas, desde Perón, tal vez Lázaro Cárdenas, Mariátegui, actualmente muy Chávez, muy interesante, pero vamos a distinguir. Yo creo que el peronismo, Eva Perón, Juan Perón y Chávez sí se parecen, en la derecha y en la izquierda. Así es. Cárdenas no. Cárdenas era un presidente muy popular, pero actuaba dentro del marco de un sistema político muy especial, que era el sistema político mexicano. Pero Cárdenas no se religió. Que él reformó de una manera muy singular. Muy profundo, y Cárdenas era un hombre muy callado. ¿Sabes qué hacen los líderes redentores? No dejan de hablar. No dejan de hablar. Claro. Agarran el micrófono y no lo sueltan nunca. Castro, Chávez, Perón, Eva. Esa es, Roberto, la marca indeleble del redentor. No soltar el micrófono. Un elemento recurrente en el caso de Venezuela y de otros países, el desmantelamiento del sistema de partidos, que permite la emergencia de este tipo de personajes. Sí. Entonces, no solamente la existencia del populista, del demagogo, sino una serie de factores adicionales. Sin duda alguna. Y además,
pues digamos, no sé, la indiferencia de varios sectores de la población. No, aquí las instituciones tienen que pesar. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación, la prensa. La responsabilidad de la prensa y los medios es enorme. O sea, Cuando abdican, acotan estos porque fenómenos. acotan. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De que no haya un liderazgo? Por supuesto que no. ¿Tú dirías que Lula es un redentor de Brasil? No, es un extraordinario líder que logró el crecimiento económico con mayor justicia social en el marco de una democracia. ¿Es mucho pedir eso para México? No es mucho pedir. Un gobierno de centroizquierda que procure mucho más y mucho mejor la igualdad y el combate a la pobreza, pero con modernidad económica y con reformas económicas profundas, respetando la democracia. ¿Tú ves fenómenos de populismo, de redentorismo en México para el próximo año? Los he visto en el pasado y, refiriéndome concretamente a López Obrador, escribí un ensayo, como tú sabes, muy crítico, que se llamó El Mesías Tropical en el 2006, porque no me cabe la menor duda de que él tenía ese perfil en el 2006. No me ha convencido de haberlo abandonado. ¿Tú crees que estas realidades que contienen esos fenómenos no están presentes en México? ¿Tú piensas Sí, que sin embargo, perdón, no piensas que él podría ser un fenómeno de redentor o que nuestra realidad mexicana acotaría ese fenómeno? yo creo que sería altamente benéfico para él entender la diferencia entre un gran líder y un redentor. Lula es un gran líder. Fíjate que Humala en Perú está siendo un buen líder. Responsabilidad económica, atención a la justicia social, pero no hay culto a la personalidad. En algún momento Humala también fue señalado de casi ser un clon de Chávez. Luego se olvidó el tema, ¿no? Y míralo ahora. Un hombre que preside un país que está creciendo al 8% en las cifras que yo conozco. Dime 3 claves para evitar el redentorismo en nuestros países. Que los propios líderes entiendan que son humanos y que no son figuras religiosas, que no mezclen la religión con la política. Número 1, que los ciudadanos participen claramente y entiendan con sentido crítico que a la política no se le puede pedir salvación, a la política hay que pedirle mejoramiento a través de las instituciones y de la crítica. Y en tercer lugar, la responsabilidad de intelectuales, de escritores, de periodistas, como tú y como yo. Especialmente como tú, Enrique, te lo deseo mucho. Te reconozco mucho tu participación en la silla rota. Muchas gracias. Hasta la próxima, ojalá sea pronto. Espero que me invites a la mayor brevedad. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.